Hola a todos, hoy vamos a ver dentro de la teoría clásica de placas la placa circular en su formulación más general, es decir, cuando las solicitaciones, la deflexión y las solicitaciones dependen de R y de θ. Nosotros hemos visto el problema axial simétrico, en el que había simetría axial en la placa circular y el problema dependía únicamente de la variable R. Esos eran los problemas axial simétricos que hemos visto. Hoy vamos a abordar el problema general, es decir, el de la placa donde la deflexión y las solicitaciones dependen de R y de θ. La ecuación gobernante es D por el doble laplaciano de W, donde W es función de R y de θ, igual a la carga, que también será en general función de R y de θ y será conocida. Esta ecuación gobernante la trabajamos de la siguiente manera. D lo pasamos al otro miembro y recordemos que tenemos que resolver la ecuación gobernante para encontrar W. Y las solicitaciones flexionales ya sabemos que son función de derivadas superiores de la deflexión. Entonces escribamos el laplaciano en forma explícita. Entonces es la derivada segunda en R dos veces más 1 sobre R, d de R más 1 sobre R cuadrado, la derivada segunda en θ dos veces. Este es el operador laplaciano, coordenadas cartesianas, operando sobre el laplaciano W, que será la derivada segunda de W en R dos veces, más 1 sobre R, la derivada de W respecto de R, más 1 sobre R cuadrado, la derivada segunda de W en θ dos veces. Igual, en el segundo miembro tengo la carga, P de R y de θ, dividido la rigidez flexional, donde recuerden que la rigidez flexional es E t cubo 12, 1 menos nu al cuadrado, donde E y nu son el módulo de elasticidad longitudinal y nu el coeficiente Poisson, parámetros característicos del material. Y T es el espesor, considerado constante en la placa, que en este caso ahí figura al cubo. La solución, sabemos que la función W será igual a la suma de la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea es solución de la ecuación diferencial homogénea y la solución particular depende del segundo término, es decir, depende de la carga. Busquemos la solución homogénea. La solución homogénea debe satisfacer la ecuación homogénea, es decir, la derivada segunda en R dos veces más 1 sobre R, d de R más 1 sobre R cuadrado, la derivada segunda en θ dos veces, operando sobre la derivada segunda de W en R dos veces, más 1 sobre R, la derivada de W respecto de R, más 1 sobre R cuadrado, la derivada segunda de W en θ dos veces igual a 0. Recordemos que esta es la homogénea. Esta es la homogénea. Debe satisfacer la ecuación gobernante homogénea, que es la que tenemos cuando está igualada a 0. Tenemos que hacer las operaciones y es este operador con cada uno de estos tres, este con cada uno de estos tres y este con cada uno de estos tres. Entonces sea este operador con el primero, vamos a llamarlo 1 y lo calculamos. Bueno, este es fácil porque es la derivada segunda en R de la derivada segunda en R, es decir, es la derivada cuarta. Así que esta es la derivada cuarta del W, que es el homogéneo siempre, en R cuatro veces. Ahora, este primero con este segundo lo llamamos operación 2, y la operación 2 es la derivada segunda en R dos veces de 1 sobre R por la derivada de W en R, la primera derivada.
Bueno, entonces esto es la derivada en R de la derivada en R del paréntesis. Entonces, de la derivada en R de 1 sobre R, la derivada de W respecto de R. Recordemos que acá la W siempre es la homogénea. Esto es, de dr, la derivada del primero, menos 1 sobre R cuadrado, por la derivada del segundo, por la derivada de W en R. Más el primero, por la derivada del segundo, la derivada segunda de W en R dos veces. Y siempre es la homogénea. Yo tengo que derivar nuevamente el paréntesis, donde cada uno de estos términos es un producto. Entonces es la derivada del primero, menos 2 sobre R cubo con el menos más, por la derivada. Por ahora, para ir un poquito más rápido, esta H no la voy a escribir. Ya sabemos que estamos en el contexto de la determinación de la solución homogénea. Así que seguimos. 2 sobre R cubo, la derivada del primero, por el segundo sin derivar, que es la derivada de W respecto de R, menos 1 sobre R cuadrado por la derivada del segundo, la derivada segunda de W en R dos veces. Seguimos. Menos 1 sobre R cuadrado cuando derivo el primero, por la derivada segunda de W en R dos veces, más 1 sobre R por la derivada del segundo, que termina dando la derivada tercera de W en R tres veces. Bueno, estos dos son iguales, sale el factor común. Acá tengo la operación 2. Este primero con este lo llamamos operación 3, es algo similar. Lo hacemos acá. La operación 3 es la derivada segunda en R dos veces de 1 sobre R cuadrado, la derivada segunda de W en tita dos veces. Bueno, entonces esto es DDR de 1 sobre R cuadrado, la derivada segunda de W en tita dos veces. Entonces, aplico la derivada de R al paréntesis y me queda DDR, que es este, la derivada del primero, menos 2 sobre R cubo, por la derivada segunda de W en tita dos veces. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Queda derivada tercera de W en R en tita dos veces. Y me falta ahora hacer la derivada en R del paréntesis, donde cada uno de estos términos es un producto. Entonces es la derivada del primero, 6 sobre R cuarta, por el segundo sin derivar, la derivada segunda de W en tita dos veces, menos 2 sobre R cubo, por la derivada tercera, ahora, derivada tercera de W en R en tita dos veces, más, bueno, acá, como es la derivada del primero, es menos 2 sobre R cubo por la derivada tercera de W en R y en tita dos veces, más 1 sobre R cuadrado, la derivada cuarta de W en R dos veces en tita dos veces. Y esta es la operación 3. Bueno, el resto de las operaciones se las dejo a ustedes como ejercicio. Y bueno, será este con este, que puede ser operación 4, este con este, operación 5, este con este, operación 6. Bueno, en forma análoga a lo que ya hemos hecho. Son 9 en total, porque después me queda este. Termino operando sobre cada uno de estos, pero habiendo hecho estos 3 primeros como ejemplo, los demás son
parecidos. Entonces les queda como tarea completar a ustedes estas derivadas y comprobar que cuando sustituyo todas las derivadas en la ecuación gobernante homogénea, que es esta, nos queda la derivada cuarta de W en R 4 veces más 2 sobre R, la derivada tercera de W en R 3 veces, perdón, en R 3 veces menos 1 sobre R cuadrado, la derivada segunda de W en R 2 veces, más 1 sobre R cubo, la derivada de W respecto de R, más 2 sobre R cuadrado, la derivada cuarta de W en R 2 veces en tita 2 veces, menos 2 sobre R cubo, la derivada tercera de W en R en tita 2 veces, más 4 sobre R cuarta, la derivada segunda de W en tita 2 veces, y el último término, más 1 sobre R cuarta, la derivada cuarta de W en tita 4 veces igual 0. Recordando que esta W que figura aquí es la W homogénea. Lo hemos sustituido aquí. La solución homogénea la vamos a tomar de la forma la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de una función fn, que es función de r, por coseno de n tita, más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinita de una función fn asterisco, que también es función de r, por el seno de n tita. Recordemos que fn y fn asterisco son función de r. Hay que calcular todas estas derivadas y sustituir esto en la ecuación gobernante. Las derivadas son sencillas, porque fíjense que calculemos la primera derivada, esta, en R. La derivada de W respecto de R, recordando que es función de R únicamente las funciones f, será la sumatoria n igual a 0 hasta infinito de fn, dejo indicado, primera derivada, coseno de n tita, más la sumatoria n igual a 1 hasta infinito, fn asterisco, primera derivada, seno de n tita. Bueno, la segunda derivada, la tercera y la cuarta es fácil ver que es bastante sencillo esto. La derivada segunda, tengo que indicar derivada segunda donde dice f. La sumatoria n igual a 0 hasta infinito de fn segunda, coseno de n tita, más n igual a 1 hasta infinito de fn asterisco segunda, seno de n tita. Bueno, y así, ¿no? Y así el resto. El resto de las derivadas respecto de R. Esta y esta se indicarán las derivadas segundas, terceras y cuartas en las funciones f. La tercera, y hacemos la cuarta porque no hay mucho más espacio, la derivada cuarta de W en R 4 veces será la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de fn, derivada cuarta indicada, por el coseno de n tita, más la sumatoria n igual a 1 hasta infinito de fn asterisco, indicada la derivada cuarta,
por el seno de n tita. Ya tenemos todas las derivadas en R. Las derivadas en tita, cualquiera de estas, bueno, acá tenemos una, derivada en tita, hagamos esta, la derivada segunda. La derivada derivada segunda de W en tita dos veces, tengo que derivar a la función W en tita dos veces. Entonces, el coseno, bueno, me queda la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, me va a quedar cada dos derivadas, la función trigonométrica coseno cambia el signo, así que va a quedar menos, y me va a quedar la función f, que queda como está, porque es función de r, por n cuadrado, por el coseno de n tita, menos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, al menos por la razón que también el seno, cada dos derivadas cambia el signo, n cuadrado, fn asterisco, seno de n tita. La derivada cuarta de W en tita 4 veces, sabemos que la función trigonométrica coseno y seno, cada 4 derivadas vuelve al signo original, así que queda positiva la sumatoria n igual 0 hasta infinito de fn, como derivé 4 veces, n queda a la cuarta, coseno de n tita, más la sumatoria n igual a 1 hasta infinito, n a la cuarta, fn asterisco por el seno de n tita. Bueno, y así, y cualquiera de estas, por ejemplo esta, la derivada tercera de W en R y en tita dos veces, ¿no es cierto? Va a ser parecida a esta, porque derivo en tita dos veces y además derivo a la función en R una vez. Entonces me va a quedar menos la sumatoria n igual 0 hasta infinito. Esto me queda indicada la primera derivada. Fn, primera derivada, por n cuadrado, por coseno de n tita, menos la sumatoria n igual a 1 hasta infinito, de fn asterisco primera derivada, porque estoy derivando en R una vez, y después por la derivada en tita dos veces me queda n cuadrado seno de n tita. Bueno, y así me quedaría calcular, bueno, esta es algo similar. Bien, ¿qué hacemos? Sustituimos todas estas derivadas en la ecuación gobernante. Entonces hacemos espacio. Bueno, no hay mucho espacio, así que borramos esto. Sustituimos aquí. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? La sumatoria n igual a 0 hasta infinito. Estoy derivando respecto a R 4 veces, entonces me queda fn a la cuarta más 2 sobre R, derivo en R 3 veces, fn tercera, menos 1 sobre R cuadrado, derivo fn dos veces, más 1 sobre R cubo, fn una vez, más, fíjense que acá derivo en tita dos veces, entonces recuerden que era negativo los dos términos. Si bien ahora estoy trabajando con el primero, también es negativo. Menos 2 sobre R cuadrado, negativo, me queda un n cuadrado por la derivada en tita dos veces y por la derivada en R me queda fn segunda. Acá
Cambia el signo porque es negativo, la derivada segunda, con este negativo me queda positivo, 2 sobre r cubo, la primera derivada en r, y derivé 2 veces en tita, más, no, menos acá nuevamente porque es derivada segunda, este era negativo, menos 4 sobre r cuarta, fn por n cuadrado, y acá la derivada cuarta no cambia el signo, más 1 sobre r cuarta, me queda fn sin derivar por n cuarta. Y esto por el coseno de n tita, más la sumatoria n igual a 1 hasta infinito de un paréntesis que es idéntico por el seno de n tita igual a 0. Ahí sustituimos en la ecuación gobernante. Este paréntesis es igual al de arriba, así que anulo el paréntesis. En realidad tengo que anular los dos paréntesis para satisfacer la identidad, pero como ambos son iguales, anulo el paréntesis y eso lo vamos a hacer acá. Entonces, igualamos a 0 este paréntesis y además multiplicamos por r a la cuarta. Entonces me queda r a la cuarta, la fn a la cuarta, más, como estoy multiplicando ambos miembros por r a la cuarta, me quedará 2r cubo, 2r cubo por fn tercera, menos r cuadrado por f segunda, menos r cuadrado por f segunda, más r por f primera, más r por fn primera, estamos acá, menos 2r cuadrado n cuadrado, menos 2r cuadrado n cuadrado fn segunda, más 2 por r, más 2 por r, n cuadrado f primera, acá, menos 4, el r cuarta se cancela directamente, menos 4, fn n cuadrado, más fn n cuarta, más fn n cuarta igual a 0. Bueno, esta es una ecuación de Euler-Cauchy. Bueno, la solución de esta ecuación la encontramos a través de la sustitución. Fn será igual a una constante por r a la m. El cálculo de las derivadas, tenemos que calcular las derivadas para sustituir. Entonces, Fn, primera derivada, será constante por m, r a la m menos 1. Es derivar una potencia de r. La segunda derivada será la constante por m menos 1 multiplicado por r a la m menos 2. La tercera derivada será la constante por m menos 1, m menos 2 por r a la m menos 3. Y la derivada cuarta
será una constante por m. Bueno, acá no me va a caber. Lo hacemos abajo. La derivada cuarta será una constante, la constante, digamos, m menos 1 por m menos 2 por m menos 3 por r a la m menos 4. Sustituimos todo esto en la ecuación que estoy buscando resolver. ¿Sí? Sustituimos y nos queda lo que se denomina ecuación característica. Así que los invito a ustedes a sustituir todo esto aquí y encontrar la ecuación característica que resulta ser m cuarta menos 4m cubo más 4m cuadrado menos 2n cuadrado m cuadrado más 4n cuadrado m menos 4n cuadrado más n cuarta igual a 0. Entonces, la ecuación característica me da una ecuación algebraica en m, cuyas soluciones son las que debo poner yo aquí para encontrar Fn. Como es una ecuación de cuarto grado, una ecuación algebraica de cuarto grado, en este caso da 4 raíces reales y las raíces son m1 es 2 menos n, m2 es menos n, m3 es n y m4 es 2 más n. Entonces, como dieron 4 soluciones, venimos al reemplazo, ¿sí? Entonces, como me dio 4 soluciones para m, la solución es combinación lineal de las 4. Esto es, entonces, para fn función de r, será las constantes, esta que llamamos con c genérica, la vamos a llamar ahora a sub n, por r a la n más b sub n, ahora esta, no importa el orden, así es el orden que lo tengo escrito, pero puede ser cualquiera, más c sub n por r a la 2 más n, que es este, y por último, el que era primero, más de n, r a la 2 menos n. Esto es f sub n de r. Y como vimos que esta ecuación es igual, la solución es igual, pero las constantes son distintas. Entonces, fn asterisco de r será a sub n asterisco por r a la n más b sub n asterisco por r a la menos n más c sub n asterisco por r a la 2 más n más d sub n asterisco por r a la 2 menos n. Entonces, ahora tenemos la función f sub n y f sub n asterisco, que son las que conforman, recuerden, la solución homogénea de la forma, la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de fn, vamos a poner de r por el coseno de n tita, más la sumatoria n igual a 1 hasta infinito de fn asterisco, que esta es función de r, por el seno de n tita. Y no perdamos de vista dónde estamos. Nosotros hemos encontrado la forma de la solución homogénea, donde estas funciones son las indicadas aquí arriba. La solución
recuerden que es la homogénea más la particular, y la particular dependerá de la carga, y conocida la carga, podremos seleccionar la particular. Las constantes que intervienen, ¿sí?, deberán ser obtenidas a través de las condiciones de borde del problema. Vamos a resolver esta placa circular empotrada en todo su contorno y sometida a una carga de distribución lineal, como la indicada, ¿sí? Esto se llama P0 y P1 es la parte lineal, que acá se come una parte de la parte constante. A tita va a ser función, el ángulo tita lo vamos a medir a partir de la vertical o de esta línea, porque esta placa podría estar en un plano horizontal, así que no llamemos esto como vertical, sino como referencia. A partir de esta línea medimos el ángulo tita. La carga, ¿sí?, la vamos a escribir, la carga P de R y de tita como P sub 0 más P1 R sobre A coseno de tita. Esta es la carga. Las condiciones de borde. Borde empotrado, así que tenemos la deflexión en A, la deflexión en A y para todo tita, la deflexión en el borde, R igual a y para todo tita, deberá ser 0. Y el giro también será 0, que es la derivada de W respecto de R, el giro en A y para tita igual tita, o sea, para todo tita, el giro es 0. Estas son las condiciones de borde. La ecuación gobernante, ya la conocemos, es el doble laplaciano de W, W función de R de tita, igual la carga, que es función de R y de tita, dividido la rigidez flexional. La solución para la W sabemos que es la W homogénea más la W particular, donde la W homogénea hemos visto que es la sumatoria n igual a 0 hasta infinito de una Fn, que es función de R por el coseno de n tita, más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de una Fn asterisco, que es función de R, seno de n tita. Las funciones Fn y Fn asterisco las hemos visto y las hemos consignado minutos atrás. En este problema, la solución homogénea, dada la simetría de la vinculación, la solución homogénea no puede depender, debe ser simétrica, por lo tanto, esta función, que es asimétrica, debe ser 0, o sea, las constantes que acompañan a esta parte de la función deben ser todas ceros. Entonces, por simetría de vínculos o de vinculación, la W homogénea únicamente mantiene la parte simétrica. La sumatoria n igual a 0 hasta infinito de f sub n coseno de n tita.
Bueno, dada la simplicidad de la carga, en esta sumatoria, para la homogénea, vamos a tomar únicamente dos términos. Entonces, tomaremos dos términos. Entonces, la homogénea será n igual a 0. Tendré f0 por el coseno de 0, que es 1, más n1 f1 por el coseno de 1 por θ, que es coseno de θ. Esa será la forma. Y hemos visto que la f0 o las funciones f, hemos visto, y en este caso ya ahora particularizando para f0 va a ser de la forma a0 más b0 r cuadrado más c0 logaritmo natural de r más d0 r cuadrado logaritmo natural de r, y f1 será a1 por r más b1 por r cubo más c1 por r logaritmo natural de r más d1 r cubo logaritmo natural de r. Acá lo único que se hizo respecto a las funciones ya consignadas, escritas aquí, que se cambiaron el orden de las constantes, simplemente, y se aplicó el concepto de que como son soluciones múltiples, en las soluciones múltiples se repite la solución múltiple y se le agrega el logaritmo de r. Acá se repitió r a la 0, que es 1, con logaritmo de r, y acá se repitió r cuadrado con lo natural de r. Y lo mismo pasó aquí. Observemos que si la placa no tiene agujero central, como de hecho no lo tiene, r igual a 0 es parte del dominio. Pero fíjense que sabemos que el logaritmo en 0 va a infinito, es decir que para placa sin agujero central, las constantes C0, D0, C1 y D1 deben ser 0. Para placa sin agujero central, C0 debe ser 0 junto a el resto de las constantes que acompañan al logaritmo. D0 igual C1 igual D1 igual 0. Estas constantes adquieren relevancia cuando la placa tiene agujero central, entonces habrá que, además tendremos, en el borde interior tendremos condiciones de borde que me ayudarán a encontrar estas constantes. En este caso, la solución homogénea, entonces queda f0, que es a0 más b0 por r cuadrado, más f1, a1 por r, más b1 r cubo, por el coseno de θ. Esta es la solución homogénea. La solución particular dependerá del segundo miembro de la ecuación gobernante. Recuerden que donde está la carga. Entonces tendremos estos dos términos. Entonces tendremos dos soluciones particulares. Una solución particular asociada a este término y una asociada a este término. La solución particular 1, llamemos, que es la asociada a P0, vamos a tomarla como la deflexión de la placa empotrada con carga uniforme, que ya la hemos resuelto como un problema axial simétrico. Y en ese caso, la deflexión es P sub 0 R a la cuarta dividido 64 y la rigidez flexional en el denominador. Y para la particular, dependiendo de este término de P1, se toma de la forma constante por P1 R a la quinta dividido A por coseno de θ. Para hallar esa constante, sustituimos la W particular 2 en
la ecuación completa, pero únicamente con el término de carga que se corresponde con P1, únicamente. Eso me da que la constante C es 1 dividido 192D. Entonces, la solución particular será la suma de estas dos, la suma de estas dos, y esta es la homogénea. Entonces, vamos a hacer espacio. La solución, que es la suma de la homogénea más la particular, será la homogénea, la tengo aquí, A0 más B0 R cuadrado, más paréntesis A1 por R más B1 R cubo, y esto todo por el coseno de tita, más este término, P sub 0, R cuarta, 64D, más P sub 1, 192D, R quinta dividido A por el coseno de tita. Ahí tenemos entonces la deflexión para la placa. Tenemos que encontrar las constantes A0, B0, A1 y B1. Por lo tanto, tenemos que aplicar las condiciones de borde. Recordando que las condiciones de borde, las reescribo aquí, son deflexión en A para todo tita 0 y giro en A para todo tita, esto es tita. A para todo tita 0. Esta es la deflexión, pero necesito calcular el giro para poder aplicar esta condición. Entonces el giro es dw de R, así que tengo que derivar esto en R. La derivada de W en R es 2 veces P0R más A1 más 3, este es un cubo, B1 R cuadrado por coseno de tita más esto es 4 dividido 64D P0 R cubo, esto es 1 sobre 16, más 5 dividido 192D P1, este es R cuarta, dividido A por coseno de tita. Ahora tengo que aplicar las condiciones de borde, lo hacemos aquí. Tengo que sustituir donde dice RA aquí, que es la deflexión, y donde dice RA aquí, que es el giro. Entonces me queda A0 más B0 a cuadrado, estoy aquí, más A1 por A más B1 por A cubo. Esto por coseno de tita. Sigue acá. Más P sub 0 sobre 64D por A la cuarta, que está aquí, sigo acá, más P1 dividido 192D, A quinta sobre A, bueno, queda cuarta, por coseno de tita, 0. Y de la segunda, hago lo mismo con el giro.
entonces queda 2b0a más a1 más 3b1 a cuadrado por coseno de tita más 1 sobre 16d o por p0 por a al cubo más 5 dividido 192d por p1. Acá va a cuarta dividido a cubo igual 0. Bueno, entonces podemos agrupar esto de la siguiente manera: lo que tiene coseno y lo que no tiene coseno. Por lo tanto, vamos a hacer, seguimos las operaciones en color verde. Entonces, A0 más B0 a cuadrado, esto tiene coseno, esto no, más P sub 0, 64D a cuadrado, más A1 por A, más B1 a cubo, y esto también tiene coseno, más P1 192D a cuarta, esto por coseno de tita igual 0. Esta es la primera. La segunda grupo también similar, lo que no tiene coseno, entonces esto es 2b0a más 1 sobre 16d por p sub 0 a cubo más, ahora sí, con coseno a1 más 3b1 a cuadrado, tiene coseno más este, más 5, 192d, p1 a cubo por coseno de tita igual 0. Y esto me da lugar a 4 ecuaciones, porque para que esto sea 0, debe ser 0 lo que no tiene coseno y debe ser 0 lo que tiene coseno. Y para que esta ecuación completa sea 0, debe ser 0 esto que no tiene coseno y el paréntesis que sí tiene coseno. Entonces esto da lugar a 4 ecuaciones, que son claramente A0 más B0 a cuadrado más P sub 0 sobre 64D a cuadrado igual a 0. Y A, lo ponemos a continuación, y A1 por A más B1 por A cubo más P1 dividido 192D por A la cuarta, acá se puede haber simplificado una A, igual a 0. Y de la segunda, 2B0 por A más 1 sobre 16D P0 por A cubo debe ser 0. Y el paréntesis también, entonces me queda A1 más 3B1 a cuadrado más 5 dividido 192D por P1 a cubo igual a 0. Entonces tengo 4 ecuaciones, estas dos y estas dos, con 4 incógnitas, A0, B0, A1, B1. Resolviendo este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ustedes comprobarán que A sub 0 resulta ser P sub 0 a cuarta dividido 64D, B sub 0 será menos P sub 0 a cuadrado dividido 32D, A1 es P1 a cubo dividido
192D a 1. Y B1 es menos P1 por A dividido 96D. Estos son las constantes, ¿sí? Bien. Con las constantes, ¿qué hacemos? Las sustituimos en la deflexión. La deflexión es esta. Este renglón, recuerden, es la deflexión. Entonces sustituimos, borramos el giro, sustituimos las constantes aquí, aquí, aquí y aquí, y finalmente, después de trabajar algebraicamente un poquito, no mucho, es P sub 0 dividido 64D a cuadrado menos R cuadrado al cuadrado más P1 dividido 192D R dividido A cuadrado menos R cuadrado todo el cuadrado por coseno de tita. Esta es una A. Así queda la deflexión, y esta, bueno, es una R. Así me queda la deflexión para esta placa, empotrada en su contorno y sometida a la carga indicada. Las solicitaciones flexionales, sabemos que se obtienen como derivadas superiores aquí. Y son el momento flector es menos D, rigidez flexional, la derivada segunda de W respecto a R dos veces, más coeficiente Poisson, abro paréntesis, 1 dividido R por la derivada de W respecto de R, más 1 sobre R cuadrado, la derivada segunda de W en tita dos veces, y acá va un corchete. Ese es el momento flector radial. El momento flector transversal es menos D, 1 sobre R, la derivada de W respecto de R, más 1 sobre R cuadrado, la derivada de W en tita dos veces, más nu por la derivada segunda de W en R dos veces. Momento flector radial. Momento torsor, MR tita, es menos 1 menos nu, que multiplica a la rigidez flexional, por 1 sobre R, la derivada segunda de W en R y en tita, menos 1 sobre R cuadrado, por la derivada de W respecto a tita. Y los esfuerzos de corte, el Q sub R es menos D, D de R del laplaciano de W, y el Q sub tita es menos D, 1 sobre R, D de R del laplaciano de W. Donde recuerden que el laplaciano de W lo teníamos expresado hoy al principio de esta clase, escribimos la forma explícita del laplaciano. Bueno, y ahí tenemos las solicitaciones flexionales a partir de las derivadas superiores de la deflexión, que la tenemos aquí. Les dejo como tarea calcular el momento flector radial. Tienen acá la deflexión, tienen que hacer estas tres derivadas, sustituir y comprobar que el momento flector radial les va a dar
P sub 0 dividido 16, abro corchete, A cuadrado, 1 más nu, menos R cuadrado, 3 más nu, cierro corchete, menos P sub 1 dividido 48, abro corchete, R cubo dividido A, 5 más nu, menos A por R, 3 más nu, acá cierro corchete, por el coseno de tita. Comprobar, ¿sí?, el momento flector radial. Y así hemos visto entonces la flexión asimétrica, podemos llamar, de la placa circular, que es cuando la carga es función de R y de tita.